Los gravísimos incidentes ocurridos ante el Parlamento catalán se saldan con 6 detenidos y 45 personas heridas. Los diputados sufrieron todo tipo de agresiones e insultos para llegar a la Cámara. Muchos lo hicieron escoltados por la policía y otros, como el presidente Mas, en helicóptero. Todos los partidos políticos han condenado de forma unánime estas agresiones. Hola, muy buenos días. Hoy se reanuda el pleno sobre presupuestos, sigue el despliegue policial en Barcelona y en Valencia la policía también ha acordonado el Parlamento para evitar incidentes en la investidura de Francisco Camps como presidente. Es jueves 16 de junio, comenzamos. José María Castellano será nombrado hoy presidente del nuevo banco de Nova Caixa Galicia. La Caja Gallega celebra su Consejo de Administración en Vigo. Traspasará su negocio financiero al banco y nombrará a los nuevos consejeros. El Banco de España propone que se fije un límite de gasto a las autonomías y que si no cumplen se les impongan sanciones. Además pide que se suba el IVA y que se revisen las prestaciones por desempleo. La ministra Salgado ha dicho que no. Resistencia Galega podría tener un comando estable en la capital gallega. Se sospecha que este grupo independentista radical podría estar detrás del atentado de este lunes contra la sede de los populares en Ordes. El primer ministro griego, el socialista Yorgos Papandreou, remodelará hoy su gobierno y se someterá a una moción de confianza en el Parlamento, tras fracasar un gobierno de unidad nacional. El país vivía ayer una nueva huelga general en medio de graves disturbios. Carlos Mourinho hace balance de una temporada agridulce para el celtismo. Se queda con el apoyo de la afición y apunta al ascenso directo como objetivo para la próxima campaña. Ha llegado la jornada clave para Nova Caixa Galicia. Hoy es el día en el que José María Castellano toma las riendas de NCG Banco, la entidad bancaria que creará la Caja en el Consejo de Administración que se celebra en Vigo. Es la mayor transformación de la entidad de ahorros porque pierde su condición de caja. Tras la conversión de la Caja solo gestionará la obra social. Todos los activos como los créditos y los pasivos, o sea, los depósitos, pasarán a gestionarse por la nueva ficha bancaria. El futuro banco de la Caja empezará a operar en septiembre, pero antes debe recibir el visto bueno de la Asamblea, la Xunta y el Banco de España. Hoy será nombrado presidente ejecutivo José María Castellano. Le acompañan como consejeros el empresario Roberto Tojeiro, el auditor Carlos Gómez y los actuales copresidentes Julio Fernández Galloso y Mauro Varela. El presidente de la Xunta ya anunciaba ayer la que considera una buena noticia para nuestra comunidad, que Galicia cuente con una entidad bancaria propia. Los sindicatos esperan que los fondos que vengan de la mano del nuevo presidente ejecutivo garanticen los puestos de trabajo. Podemos, en moi pouco tempo, dar unha excelente noticia a Galicia. E estou convencido que todos os galegos, que realmente somos galegos, sin apriorismos, sin ideoloxías absolutamente do século pasado, podemos celebrar que podamos manter unha entidade financeira enraizada na comunidade autónoma. E, por fin, Galicia pode gañar tamén esa batalla. El nacimiento del nuevo banco y la llegada de José María Castellano ha centrado la reunión entre Nova Caixa Galicia y los sindicatos. Comisiones Obreras espera que la llegada de nuevos fondos garantice el empleo. No estamos en desacuerdo. Hay que saber qué proyecto traen. Nosotros lo que queremos son fondos, vengan de donde vengan, que garanticen empleo. Más escépticos se mostraban en la CIGA, que temen una dura reconversión laboral. Nos preocupa moito o plan que podan traer os inversores á entidade e, dende o punto de vista laboral, as repercusións que poda ter a entrada dos fondos especulativos norteamericanos. Creo que no debemos hacer ningún tipo de comentario al respecto hasta tanto en cuanto la circunstancia sea real. Pero ponerle nombre al niño antes de nacer. Manifestaciones tras una nueva reunión sobre las condiciones en las que quedará el personal. Coinciden en que la Caja presentó un documento demasiado genérico y sin garantías. Te faltan muchas cosas. Se vislumbran buenas intenciones. Este documento nin garante o convenio de aplicación, nin garante as condicións laborais do persoal que siga na Caixa, nin garante as condicións do persoal que pase para o banco, non? Habrá nueva reunión el miércoles y los sindicatos esperan poder presentar una contrapropuesta conjunta.
Galicia es la primera autonomía en fijar por ley un techo de gasto. Este estreno ha sido aprovechado por el portavoz económico del PP para pedir al Gobierno que extienda esta medida a todas las administraciones territoriales. Hoy hay una comunidad autónoma en España, Galicia, que tiene una ley de estabilidad presupuestaria estableciendo techo de gasto. Lo que estamos proponiendo de este grupo parlamentario es que tengamos ese mismo método. Si eso ya era urgente hace 3 años, hoy es inevitable. A mí lo que me sorprende es que usted continuamente se le llena la boca hablando de techo de gasto, pero en las comunidades autónomas donde ustedes han gobernado nunca han establecido un techo de gasto, salvo ayer en Galicia. Y el Banco de España, en su informe anual, también apunta al déficit de las comunidades autónomas y reclama que se fije para ellas un límite anual de gasto por ley. Considera la institución que este es el único camino para controlar las desviaciones continuas de las autonomías y mantener así calmados a los mercados. Con este objetivo, el organismo también aboga por aumentar la transparencia de las comunidades autónomas y propone además que las que incumplen el techo de gasto sean sancionadas. Además, pide que se aumente el IVA y que se revisen las prestaciones por desempleo. La ministra Elena Salgado ha dicho que no son viables estas propuestas. Entre gritos y acosos con restos de saliva en sus trajes, los diputados intentaban llegar ayer al Parlamento catalán. Unos pedían auxilio, otros como Corbacho llegaban escoltados por los Mossos. Los manifestantes fueron más allá, incluso pretendieron robar el perro guía de un diputado ciego. La peligrosa y tensa situación provocó que algunos parlamentarios se trasladasen en helicóptero, como el presidente catalán Artur Mas o el republicano Puigcerdós. Los indignados violentos, entre consignas de "no nos representan", fueron reducidos por los Mossos. Los incidentes a las puertas del Parlamento catalán se saldaron con 5 detenidos y 45 heridos. Desde anoche los Mossos tienen acordonada la zona porque hoy a las 9 se reanuda el debate sobre presupuestos en el Parlamento y quieren evitar que se repitan incidentes como los de ayer. Su intención era impedir la entrada de los diputados al Parlamento catalán para evitar el debate sobre los presupuestos y protestar por los recortes del gobierno de Mas. La intención es no dejar entrar y evitar que voten. Más de 2000 personas cercaban los accesos a la Cámara rodeados de un fuerte dispositivo policial cuando la indignación estalló. Con una carga policial lograron abrir uno de los accesos. Algunos políticos llegaron escoltados por la policía entre abucheos y zarandeos. Un grupo de manifestantes llegó a rociar con pintura a algún diputado. Otros fueron trasladados en furgones de los Mossos. Incluso se vieron escenas de película. Artur Mas y otros 24 diputados llegaron en helicóptero al Parlamento. En total, 36 heridos entre manifestantes y Mossos, condena unánime por parte de la clase política y también por parte del movimiento 15M, que se desvincula de los hechos y reivindica acciones pacíficas. Y Valencia es el otro foco fundamental de la actuación de los indignados. A las 10 de esta mañana se celebra el pleno en el que se va a investir como presidente a Francisco Camps. Hasta las Cortes se ha desplazado ya el movimiento 15M. Así lo ha anunciado el colectivo en su página web. La alerta es máxima después de que la semana pasada se produjesen altercados frente a las Cortes entre la policía y los indignados. Estos incidentes han sido condenados de forma unánime por toda la clase política. El presidente catalán Artur Mas hizo ayer una declaración institucional, fue muy duro y dijo claramente que se habían rebasado todas las líneas rojas. Creo que hoy en el Parlamento de Cataluña se han traspasado las líneas rojas de lo que es tolerable y de lo que no es tolerable. Yo prefiero nuestro sistema democrático imperfecto al caos violento que se nos propone. Yo quiero decir que lo que ha pasado en las últimas horas, ningún demócrata puede ampararlo. La impresión inicial de aquellas reuniones en la Puerta del Sol de gente bondadosa nada tiene que ver con las gentes que increpan, que insultan o que sencillamente, cuando impiden que los diputados entren a una sesión parlamentaria, cometen un delito. Situación de rebeldía, lo que tienen que reflexionar
determinados políticos en este país es por qué se está produciendo ese clima tan importante. Problemas también para Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida. Un grupo de indignados le insultó y le zarandeó cuando se presentó en un barrio de Madrid para apoyar a una familia que iba a ser desahuciada. Unos 500 activistas del colectivo 15M estaban allí para evitar el desahucio e increparon a Cayo Lara porque dicen que él tampoco les representa. El político respondió que acudía a título personal y no en representación de su formación. Al final, el desahucio se aplazó. En Galicia, los indignados también se concentraron a las puertas del Parlamento Autonómico. Coincidieron allí con otra protesta, la de los padres y alumnos afectados por la reconversión de los institutos de secundaria en centros de formación profesional. El momento más tenso se vivía con la salida del parlamentario Carlos Aymerich. La jornada comenzaba con mucha fuerza y ánimos de seguir luchando. Los indignados presentaron firmas y no cesaron de hacer ruido para hacerse escuchar en el Parlamento gallego. Que despois dun mes aínda estamos con máis ganas que nunca. Estamos intentando facer visible que seguimos na rúa, pese a que non nos fan caso. Temos fortes para moito máis tempo. En su protesta coincidieron con sindicatos, padres y alumnos que se ven afectados por un decreto que se debatía a esa hora. Sus institutos se convertirán en centros de formación profesional. Supón unha potenciación do ensino privado concertado porque está ubicado nas cidades e haberá moito deste alumnado que se teña que reubicar aí e supón, pois, sin lugar a dudas, un ataque ao que debe ser a calidade do ensino. Las manifestaciones transcurrieron de forma tranquila. Sin embargo, la salida del portavoz del BNG, Carlos Aymerich, provocó la ira de los indignados. El motivo, no haberse acercado antes. Porque viñemos a falar dun problema que se debateu hoxe no Parlamento, que é a reducción de prazas, a concentración de centros que vai facer a Consellería, e aquí hai pais, hai alumnos, hai profesores, hai representantes. Aquí hai siglas, aí hai personas. Dicen que están con nosotros, pues dimitan, señores, dimitan, y monten un parlamento de verdad, que sea del pueblo, no de ustedes. A Aymerich solo le quedó volver por donde había venido. El conductor de este coche se salvó de milagro, empotró su vehículo contra un galpón en la carretera de Montecelo, en Pontevedra. El conductor de 31 años se encuentra en estado grave en el hospital. Los bomberos tuvieron que excarcelarlo del amasijo de hierros en el que quedó convertido su vehículo. Un exceso de velocidad se baraja como la probable causa del suceso. Ochucán volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ordenado celebrar un nuevo juicio contra José Carnero, que había sido absuelto por un jurado popular de la muerte de una mujer. El hombre pasó más de 3 años en prisión preventiva después de que en 2007 la policía encontrase en su casa el cuerpo de Pilar Palacios. Quedó en libertad, pero 8 días después de salir de la cárcel, confesaba a La Voz de Galicia que había sido él quien había matado a la mujer. Posteriormente, en la vista de apelación, manifestó que no se acordaba de nada. Ahora el alto tribunal entiende que el veredicto del jurado carecía de suficiente motivación. La defensa de Ochucán ya ha anunciado que estudia presentar un recurso contra la resolución. Un equipo de V Televisión ha hablado poco después de conocerse esta noticia con la madre de la prostituta presuntamente asesinada por Ochucán. Esta era lo que nos decía. En ese momento, cuando yo me enteré, bajé a la vecina, me abracé a Asu, me abracé a ella toda nerviosa, alegría, como cuando ahora vino mi sobrino, que ya lo estaba esperando, nos abrazamos porque creemos en la justicia y entonces, como parece ser que de momento esperemos que después no haya el fallo, yo espero que sí. El juicio que se va a abrir, si va a haber pues otro jurado popular, que no sé cómo será, pero lo tendrán más en cuenta y hay pruebas, porque hay pruebas suficientes y yo siempre lo he mantenido y lo mantengo, que el asesino es él. El independentismo radical gallego podría estar detrás del último atentado contra una sede política, la del PP en Ordes. Delegación del Gobierno apunta directamente a Resistencia Galega, que podría tener un comando permanente en Santiago de Compostela.
Las primeras investigaciones apuntan a que el explosivo de Ordes podría haber sido colocado por una célula estable de resistencia galega. El artefacto estuvo a punto de causar una tragedia, ya que minutos antes pasaron por la zona 2 personas que se dirigían a su trabajo. Por eso el delegado del Gobierno, Miguel Cortizo, no se corta a la hora de calificar este tipo de actos violentos. Hablaba antes de una personalidad patológica y por tanto de personas enfermas. Es decir, vincularlos a ninguna ideología es una estupidez. No tienen, es decir, ¿cómo van a tener ideología si no tienen ideas? El de Ordes es el 9º atentado que se atribuye al independentismo radical gallego en apenas año y medio. Según los investigadores, Resistencia Galega contaría con 3 comandos estables, uno itinerante, otro en Vigo y el de Santiago, que estaría detrás de este último ataque. Desde la delegación del Gobierno aseguran que las investigaciones están cerca de dar con los culpables. Se está en el buen camino en general y hay material de investigación amplio. El ataque a la sede del PP de Ordes ha desatado la histeria entre el resto de sedes de partidos gallegos. Una maleta abandonada hacía saltar la alarma en la sede del PP de Teo. El temor a un ataque terrorista obligó incluso a cortar la carretera durante casi una hora. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT entregan hoy a las 11 de esta mañana las firmas que han recogido hasta el momento para la tramitación de una iniciativa legislativa popular por el empleo estable y con derechos. Los sindicatos cuentan ya con 1 millón de firmas, el doble de las necesarias para que la iniciativa popular prospere, con el fin de que el Congreso revierta la reforma laboral aprobada hace un año. En el acto intervendrán los secretarios generales de las dos organizaciones, Cándido Pérez, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tosio. Se entregarán las firmas ante la Junta Electoral Central. El próximo miércoles 22 de junio está previsto que se concentren unos 2.000 delegados sindicales ante el Ministerio de Trabajo para entregar un documento con las exigencias de los trabajadores. Grecia vivía ayer su tercera huelga general de este año, que se saldó con graves disturbios en las calles de la capital. Atenas fue de nuevo escenario de la crisis que azota el país. Decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes, se congregaron frente al Ministerio de Economía, sobre el que atentaron con cócteles Molotov. El primer ministro griego, el socialista Yorgos Papandreou, remodelará hoy su gobierno. Se someterá a una moción de confianza en el Parlamento, tras fracasar el intento de crear un gobierno de concentración nacional. Estamos ya a las puertas del verano, pero el fútbol no descansa. La selección sub-21 pone pie y medio en la siguiente fase del europeo, gracias a su victoria ante la República Checa con 2 goles del deportivista Adrián. Y anoche Granada y Elche igualaron a 0 en la ida de la final de los play-off de ascenso. Play-off de los que se cayó el Celta. Es momento en Vigo de hacer balance. Habla el presidente Carlos Mourinho. Este año sentimos el aliento de ellos muy intenso, muy fuerte. Era clasificarnos. Creemos que esta temporada tenemos que pensar un poquito más allá. No podemos hacer por planificación, por mucho que deseásemos que Falcón estuviera con nosotros, es concederle el margen de tiempo que él crea oportuno, ¿no? Si el Real Madrid se lo cede al Deportivo y en el Deportivo nos lo preparan, ¿no? Y en A Coruña, falta de nuevos fichajes, la ilusión la pone la afición deportivista. Ya son más de 5.000 los socios del club para la próxima temporada. No le ve ni a mal al Depor la zurda de este hombre, un Fran que estrenará este verano Campus. No cuenta con la colaboración del club blanquiazul, sino del Montañeros de Segunda División B. Durante la presentación del evento ha aprovechado para analizar la situación del Deportivo. Fran fue uno de los grandes protagonistas en el último ascenso a primera y parece tener la clave para volver a la máxima categoría. Es más difícil a veces jugar al fútbol, hay con más presión, a lo mejor hay campos que no te lo permiten y no sé, es complicado y sobre todo la mentalidad de los jugadores, que tienen que cambiar el chip y saber y ser conscientes de que ahora están en segunda y eso a lo mejor requiere muchísimo más sacrificio, ¿no? Porque en primera siempre te dejan jugar, pero muchísimo más al fútbol. Ayer era el día en el que Cesc Fábregas debía comparecer ante los medios de Vuelta a España y lo hizo. El centrocampista del Arsenal ha cambiado el discurso respecto a la temporada pasada. ¿Se acuerdan de aquello de "me quiero ir al Barça"? Yo no puedo, después de 8 años, después de lo que he trabajado, después de lo que he sentido, después de lo que he vivido con ese club, con esa gente, con todos mis compañeros,
ahora por decir una palabra que se vaya todo. No lo voy a hacer. Las temidas nubes hicieron acto de presencia e impidieron ver la luna a los cientos de gallegos que se echaron a la calle para ver el eclipse. Como si de una canción se tratase, las nubes impidieron apreciar plenamente la belleza del eclipse lunar. La sombra de la Tierra se fue arrastrando anoche por la superficie de su satélite hasta taparlo por completo sobre las 10 de la noche. Tendremos que esperar hasta el 27 de julio de 2018 para ver otro igual. Esperemos que entonces el cielo nos dé una tregua. Pues así nos despedimos hasta las 9, que regresamos con más noticias. Hasta ahora.